Bueno, yo creo que podemos empezar, hermanito, haciéndole honor a la puntualidad. 7 en punto. Bueno, muy buenos días, damas y caballeros. Me da mucho gusto presentar a nuestro invitado de hoy. Con seguridad que Jorge es conocido por muchos de ustedes. El doctor Donado es médico especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana y fue uno de los primeros contagiados con esta idea de que la epidemiología es un método que nos sirve para la práctica clínica. Hizo su maestría en un programa conjunto que tuvimos con la Universidad Javeriana. Lamentablemente solamente hubo esa primera experiencia y no lo repetimos, pero se logró sacar esa primera, digamos, mirada de la epidemiología con un componente clínico. Después de su formación como magíster, el doctor Donado ha estado involucrado en diversas investigaciones en el ámbito local, nacional, internacional, ha acompañado a estudiantes de diversos programas en pregrado y en posgrado, y actualmente está vinculado como docente en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Pontificia Bolivariana, y también hace parte de la unidad de investigaciones del Hospital Pablo Tobón Uribe. Jorge nos va a hablar hoy de los desenlaces compuestos en los ensayos clínicos y eso del win ratio que se ha puesto tan de moda. Muchas gracias, Jorge. Me da mucha alegría verlo por acá y bienvenido, hermanito. Listo, mil gracias por la presentación y buen día para todos. Em, Voy a intentar presentar estos 4 puntos en esta charla. Voy a hacer una introducción del tema, el concepto de desenlaces compuestos, propiamente el win ratio y al final algo de conclusión. Como decía el profesor Fabián, el win ratio ha estado como en moda en los últimos, básicamente en los últimos 3 años, a pesar de que fue descrito por Pocock en el 2012. Hace ya 13 años que lo describió, pero solamente en estos últimos años lo hemos venido viendo que se está implementando más en los artículos. Entonces de ahí pues como la motivación para presentarlo el día de hoy. Valor de P. Todos estamos familiarizados con lo que es el valor de P. El valor S intentó corregir, digamos, algo de las deficiencias que conocemos o de los problemas que tiene el valor de P. Desde hace 5 años se describió, sin embargo, no ha tenido ningún auge y prácticamente no es muy poquito lo que hay de valor S. El valor E sí lo ve uno con un poco más de frecuencia en los estudios observacionales para intentar em, lo que es cuantificar la confusión residual que puedan haber en investigación observacional. Entonces le calculan a uno el valor E. Igual, tenemos ya medidas para ver el tamaño del efecto de intervenciones en los ensayos clínicos. Las tradicionales como el odds ratio, el riesgo relativo, el hazard ratio. Y decíamos que desde el 2012 aparece una nueva forma, una nueva medida para el tamaño del efecto, que es el win ratio, que es específicamente cuando se utilizan desenlaces combinados o compuestos. Esta publicación es de enero de este año. Uroquinasa intraarterial después de reperfusión endovascular para stroke isquémico agudo. Acá vemos el desenlace primario, vemos los desenlaces secundarios y vemos el tamaño de efecto, tanto no ajustado como el tamaño de efecto ajustado. Y podemos observar que los distintos desenlaces nos están mostrando distintas medidas de asociación. Riesgo relativo, acá el OR, acá nos están mostrando el WR, el win ratio, acá nos están mostrando el HR y acá nuevamente el riesgo relativo. Entonces vemos cómo el win ratio puede aparecer como una medida para ver el tamaño del efecto, así como hemos tradicionalmente visto el riesgo relativo, el OR o el HR. La definición de desenlace compuesto combinado pues es muy sencilla, es cuando se intenta combinar dos o más desenlaces componentes en una sola variable. O
sea, cuando queremos meter, digamos, en un solo canasto todo lo que serían los desenlaces de interés para los investigadores. En el artículo que les compartí, donde está John Edwin como coautor, John Edwin Feliciano, quien lo vi, ellos evalúan ahí, digamos, las distintas alternativas que hay para manejar los desenlaces compuestos. Y sin duda que como estrategia metodológica, el desenlace compuesto es muy importante en el sentido de que disminuye el requerimiento del tamaño de la muestra, reduce los periodos de seguimiento, reduce costos y nos puede ayudar a evaluar un efecto benéfico, digamos, neto entre capturar entre el beneficio y los riesgos que pueda tener una intervención. Entonces, desde el punto de vista metodológico, la ventaja del desenlace compuesto es mucha porque esto que menciono anteriormente. Sin embargo, tiene varias desventajas y quizás la más importante es la primera, que es la dificultad de interpretar. ¿Cómo hacer para que todo eso que metí yo en una sola bolsa, saber si le creo o no le creo, si está jalonado o no por alguno de los componentes? Entonces, esa es, digamos, el problema más grande del desenlace compuesto que tiene. Otras desventajas, ahí las ven enumeradas. Los desenlaces pueden no ser explícitamente discriminados, pudiese no distinguirse la significancia clínica de cada uno de los componentes y de pronto lo más importante también sería la última desventaja, y es que de acuerdo a la metodología más utilizada de análisis de los desenlaces compuestos, solamente se tiene el tiempo a la primera ocurrencia del desenlace, el tiempo al primer evento, que es lo que se hace con Cox. Y el problema del tiempo al primer evento es que podemos tener eventos no fatales que ocurran antes que, obviamente, van a ocurrir antes que los eventos fatales y van a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces pueden no capturar todo el efecto, digamos, de la intervención. Donde más se han utilizado los desenlaces compuestos, aunque no es exclusivamente, es en cardiovascular, lo que conocemos como el MACE, evento cardiovascular adverso mayor, que los autores lo cuadran. Ahí el MACE de 3 componentes cuando es muerte cardiovascular, infarto no fatal o stroke no fatal. Está el MACE de 4 componentes cuando adicionan revascularización coronaria. Está el MACE de 5 componentes cuando adicionan hospitalización por angina inestable. Hay MACE de 6 componentes, etcétera. Existe la contraparte renal igual, el MAKE, donde es el desenlace adverso mayor renal, muerte, requerimiento de diálisis o disfunción renal persistente al día 90. Igual que con el MACE, el MAKE, dependiendo de los autores, colocan diferentes agrupaciones. En este estudio, doblar el nivel de creatinina, iniciar diálisis, realizar trasplante renal o tener creatinina mayor de 6, y así sucesivamente se van agrupando en una sola variable, pues diferentes tipos de desenlaces. En cirugía también se usan los desenlaces compuestos, por ejemplo, mortalidad al día 90, número de complicaciones posoperatoria, número de días estancia en UCI y número de readmisiones hospitalarias. En cuidado intensivo también se pueden utilizar desenlaces combinados como mortalidad UCI, terapia de reemplazo renal, estancia en el hospital o estancia en cuidado intensivo. ¿Qué es lo que habíamos hecho, digamos, tradicionalmente? Nos habíamos guiado, digamos, por unos criterios clínicos para interpretar y saber si ese desenlace compuesto, si le podíamos creer como tal o no, dependiendo de cómo respondíamos estas preguntas.
Primero, si los componentes de ese desenlace eran de importancia similar para los pacientes. Difícil, subjetivo, ¿qué podemos comparar contra muerte? Entonces, se pedía que fuesen similares. Lo segundo, que los desenlaces más y menos importantes ocurriesen en frecuencia similar, digamos que no hubiese alguno que fuese a jalonar a los otros. Tercero, que los componentes del estimador puntual, que los componentes del desenlace tuviesen reducciones del riesgo relativo similares, que la parte de la plausibilidad biológica fuese similar y que tanto la estimación puntual como la reducción del riesgo relativo fuese similar y que los intervalos de confianza suficientemente estrechos. Cumplir todos estos criterios no es fácil, no es fácil cumplirlos y digamos que esa era como la orientación que teníamos para ver la credibilidad de un resultado de una variable desenlace compuesta que se tuviese en un ensayo clínico. Miramos este ejemplo, desenlace compuesto, muerte, infarto no fatal o admisión por síndrome coronario agudo. El resultado global vemos que es una intervención invasiva versus la intervención médica. Vemos que es un efecto muy significativo, está preciso, una gran magnitud del efecto. Vamos a mirar cada uno de los componentes de ese desenlace combinado y vemos que la mortalidad del estimador puntual está en 1,51, impreciso. Infarto del miocardio no fatal, aunque el estimador es de 0,75, el límite superior del intervalo de confianza es de 1,55. Y cuando vemos admisión por síndrome coronario agudo, pues efectivamente fue lo que redujo la terapia invasiva. Entonces podemos decir de que este desenlace combinado pues no tiene credibilidad porque está todo jalonado por el desenlace de menor importancia que sería ser admitido por síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué problema surge? Que es difícil interpretar esos desenlaces combinados si le creemos o no le creemos. A partir de ahí surge entonces el win ratio, donde ya intenta que ese desenlace combinado crear unas jerarquías y a partir de esas jerarquías realizar los análisis como lo vamos a ver más adelante. Otros dos ejemplos, el estudio Emperor en paglifosina con fracción preservada comparado con placebo, vemos el resultado global combinado significativo 0,79. Sin embargo, cuando vemos los componentes de ese desenlace combinado, hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular, observamos que acá casi una tercera parte de las muertes cardiovasculares ocurrieron después de que el paciente tuviese un primer episodio de hospitalización por falla cardíaca. Y el 36% de los pacientes tuvieron rehospitalización por falla cardíaca, lo cual cuando estamos evaluando el tiempo al primer evento, pues no va a ser capturado estos dos desenlaces. Lo mismo en el estudio CLEAR de ácido bempedoico, se observa que el efecto global combinado es estadísticamente significativo, está preciso. Sin embargo, vemos que la muerte cardiovascular la aumentó y realmente lo que redujo fue revascularización. No hay beneficio para el más importante que es muerte cardiovascular y el mayor beneficio se obtuvo del desenlace menos importante que es revascularización. Entonces, esas son las dificultades que se tenían con la interpretación de un desenlace combinado cuando estamos en presencia de los resultados en un ensayo clínico. ¿Qué se decía? Mire, idealmente los componentes de un desenlace compuesto sólido deberían tener un efecto de tratamiento similar, frecuencia de ocurrencia similar y una severidad similar, siendo lo más importante lo de la severidad, que es lo más difícil, digamos, de, de interpretar. Vamos a ver dos ejemplos más.
uno que es el estudio DREAM, el estudio que pacientes con prediabetes aleatorizó 2.635 pacientes a rosiglitazona y 2.634 a placebo. El desenlace combinado era pasar de prediabetes a diabetes o mortalidad, y vemos el resultado combinado como tiene un efecto importante. Sin embargo, cuando vemos los componentes de ese desenlace principal, la incidencia de la diabetes efectivamente la reduce, pero la mortalidad vemos que no la reduce, un límite superior del intervalo de 1.49. Entonces, está arrastrado este desenlace por el paso de prediabetes a diabetes y no, digamos, por el desenlace clínicamente importante que sería la presencia de mortalidad. A diferencia de lo que vimos anteriormente en el estudio HOPE de ramipril comparado con placebo, vemos que el efecto del desenlace combinado de un MACE de 3 es de 0.78 con un intervalo preciso, y cuando vemos la discriminación de cada uno de los componentes individuales de ese desenlace combinado, muerte de causa cardiovascular, infarto y stroke, vemos que en todos la magnitud, la ocurrencia, digamos, es más o menos parecida, la magnitud del efecto está más o menos parecida y los intervalos de confianza están precisos. En este caso, pudiésemos decir que sí le creemos al desenlace combinado porque estamos cumpliendo la mayoría de esos criterios que mencionábamos anteriormente, que fuesen de importancia similar, que la ocurrencia fuese más o menos similar, aunque aquí pues vemos 9,9 contra 3,4. Pero sí vemos que el estimador puntual del riesgo relativo y los intervalos de confianza sí están estrechos, lo cual nos apoyaría para interpretar. ¿Cómo analizar entonces el desenlace combinado sabiendo que tenemos esa dificultad de interpretación? ¿Cómo analizar? Pues hay 5 métodos. El tradicional, el que más se ha hecho, que es el tiempo al primer evento con los problemas que dijimos. Y es que no capta todos los desenlaces, que muchas veces los desenlaces no fatales son más frecuentes, ocurren antes, y entonces eso jalaría, digamos, el resultado. El win ratio, que es lo que vamos a hablar. El tercero, que serían desenlaces ponderados, utilizar regresión binomial negativa o la regresión de Andersen-Hill. Estas 5 estrategias que vemos ahí se diferencian si utilizan o no el primer evento o si utilizan todos los eventos, si toman la muerte como el desenlace más importante, si usa el tiempo al evento y si les atribuye un peso a los desenlaces. Ahí vemos las 5 estrategias que se utilizan. Nosotros nos vamos a centrar en el win ratio. ¿Qué es entonces el win ratio? Entonces, es un concepto que es sencillo. Tenemos un ensayo clínico donde tenemos nuevo tratamiento, una intervención que estamos evaluando y estamos comparando contra el tratamiento estándar o el grupo control que sea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer parejas de todos los participantes del grupo de la intervención frente a todos los participantes del grupo control. Vamos a hacer comparaciones emparejadas. Esas comparaciones emparejadas se van a realizar en forma jerárquica, del mayor importante al menor importante. Y de cada comparación vamos a ver si la intervención gana o pierde con respecto a la ocurrencia de ese desenlace. Y luego simplemente dividimos el número de ganadores sobre el número de perdedores de la intervención y ese va a ser el resultado del win ratio. Entonces, conceptualmente es sencillo. Acá nuevamente son 3 pasos. Defino la jerarquía del desenlace compuesto, primero, segundo, tercero, cuarto. Segundo, realizo todas las combinaciones de la intervención con el grupo comparador, que es lo que se llama no emparejado. También lo puedo hacer, digamos, emparejado o lo puedo hacer estratificado. Más adelante vamos a hablar de eso.
Y después de que hago esas parejas, lo que voy a hacer es comparar en cada una cuándo gana y cuándo pierde la intervención o cuándo empatan. Listo. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos A intervención, B comparación, círculo negro es mortalidad, el diamantico blanco es hospitalización. Cuando estamos comparando acá estos dos pacientes, vemos que se murió el paciente del grupo control, luego entonces el grupo A ganó para mortalidad. Acá en este segundo paciente vemos que el grupo A se hospitalizó, el grupo B se hospitalizó después, pero posteriormente murió. Entonces ganó el grupo A porque falleció el paciente del grupo B, que era el grupo control. Acá el paciente A murió, pero murió después de que muriera la pareja del B, del grupo control, entonces gana A porque falleció primero el B. Lo mismo ocurre con hospitalización. El win ratio viene siendo la razón, la división entre el número que gana el grupo de tratamiento con el número que pierde el grupo de tratamiento. Lo que pierde el grupo de tratamiento obviamente lo está ganando el grupo control. Los empates son ignorados del cálculo. ¿Cómo se va a hacer? En forma jerárquica, del peor al mejor desenlace. Primero se evalúa mortalidad de todas las causas o de causa específica, luego se estudia, luego se analizan morbilidad, hospitalizaciones, eventos adversos mayores y por último, desenlaces reportados por el paciente, calidad de vida o desenlaces subrogados, el BNP, etcétera. Y lo mismo, entonces yo voy a generar parejas del grupo de la intervención con todos los del grupo de comparación y en esas parejas voy a ver quién presentó primero el desenlace. En este caso, el grupo control falleció antes del grupo de la intervención, entonces gana el grupo de tratamiento o pueden haber empates. Existen, digamos, como tres formas de calcular el win ratio. Cuando cojo todos los pacientes de la intervención y todos los pacientes del grupo control, es lo que se llama no emparejado. O sea, genero las parejas, pero es todos con todos. Este es el más común de todo y es el que es apropiado para los ensayos clínicos y vamos a ver qué es el que más frecuentemente se utiliza. Cada paciente del grupo tratamiento se compara con cada paciente del grupo de control. O lo puedo hacer emparejado. Acá disminuiría el tamaño de muestra porque me busco cada hombre mayor de 70 años en el grupo de la intervención con diabetes. Me tengo que buscar un hombre mayor de 70 años con diabetes en el grupo control para hacer la comparación. O lo hago estratificado por grupos, pero siempre voy a comparar uno y uno. Un paciente del grupo de la intervención, voy a generar esas parejas de intervención y comparación. Entonces, en el artículo inicial de Pocock, donde describe el win ratio, entonces él coloca los tres ejemplos. Acá tenemos en el eplerenona, gana para muerte cardiovascular cuando lo hace emparejado 90, cuando lo hace estratificado 105, pero cuando lo hace no emparejado, no match, serían 124.825, donde gana. Y así acá vemos los tres win ratio del emparejado, del estratificado y del no emparejado. Listo. Otra vez como para que reforzar el concepto, voy a tener independiente de que utilice no emparejado, emparejado o estratificado, siempre voy a tener pares, uno del grupo de la intervención, voy a tener parejas, uno del grupo de la intervención, uno del grupo de comparación. Entonces, acá para muerte vemos que este paciente tuvo infarto y luego se murió. Intervención. Grupo control, tuvo infarto y luego stroke. Acá pierde la intervención para muerte porque se murió de la intervención, pero no el grupo control. Acá el paciente de la intervención tuvo stroke y después se murió.
y el grupo control tuvo stroke antes que el paciente de la intervención. Entonces vemos que la intervención gana porque aunque los dos tuvieron stroke, fue más temprano en el grupo control que en el grupo de la intervención. La ventaja que va a tener el win ratio es que nos va a permitir, por un lado, hacer la jerarquía del análisis de los desenlaces compuestos y por el otro lado nos va a permitir utilizar desenlaces cuantitativos o desenlaces de recuentos. Entonces, acá tenemos 4 ejemplos. Yo puedo tener un desenlace compuesto tiempo a muerte o tiempo a primera hospitalización, tiempo a muerte o número de hospitalizaciones. Acá las hospitalizaciones las estoy tomando como un recuento, como conteo, y no el tiempo al primer evento, como sería acá en el ejemplo A. En el C, tiempo a muerte, tiempo a stroke, tiempo a infarto, tiempo a revascularización coronaria. Y aquí en este ejemplo D tenemos que estamos involucrando dentro del desenlace compuesto variables que pueden ser continuas como calidad de vida, como caminata de los 6 minutos, como biomarcadores cardíacos o cualquier tipo de biomarcador que se esté utilizando dependiendo del área de interés. Entonces, esta va a ser una ventaja que va a tener el win ratio. El win ratio igual, ya vimos que era dividir número de ganadores sobre número de perdedores de la intervención y se va a calcular su respectivo intervalo de confianza. Vamos a mirar si pasa o no por el valor nulo que es el 1. El intervalo de confianza, pues acá vemos el error estándar que es el de una proporción. Y igual se puede calcular el Z estadístico con esta fórmula que es, digamos, relativamente sencilla y a partir de ahí, pues vamos a obtener el valor de P. Entonces tenemos acá un ejemplo, grupo de intervención, un dispositivo, 302 pacientes, grupo control, 312 pacientes. ¿Cuántos pares de pacientes podemos hacer? Pues multiplicamos 302 por 312 y son 94.224 emparejamientos, pares de intervención comparación. Para muerte, gana la intervención en 27.060 y pierden 18.532. Y para hospitalización de falla cardíaca, gana en 15.270 y pierden 7.750. Estos que están acá son los empates. ¿De dónde sale el win ratio? Sumo estos dos que ganó y los divido por la suma de los dos perdedores. Y ahí me da el 1.61, calculo su intervalo de confianza y calculo el valor de P a partir del estadístico Z y tengo el win ratio. Empaglifosina y placebo, entonces lo mismo, acá eran 2.997 pacientes con EMPA y 2.991 pacientes con placebo. ¿Cuántos pares de pacientes puedo hacer? 8.964.027 parejas. Intervención, comparación. Entonces, en muerte cardiovascular, ganó en el 6.1% la empaglifosina, perdió en el 5.7%. Para hospitalización por falla cardíaca, ganó en el 7.5% y perdió en el 5.2%. Acá tengo, sumo estos dos, divido por estos dos y tengo que el win ratio es de 1.25 entre 1.09 y 1.43. También puedo calcular la diferencia de win, que sería la resta entre ganadores y perdedores, que da 2.7 con su respectivo intervalo de confianza. ¿Cómo se interpreta el win ratio? Inicialmente, Pocock en su artículo del 2012 dice, un win ratio de 1.5 significa que hay 50% más ganadores con el nuevo tratamiento. Posteriormente, en otro artículo de Pocock en el 2020 dice 1.2 con un win ratio de 1.2 con un intervalo de confianza del 95% que no cruce la unidad, se puede describir al paciente como su tratamiento es 20% mejor en reducir muerte y rehospitalización que el placebo.
considerando la muerte como una prioridad. Esta es otra interpretación pues parecida al win ratio, se puede interpretar similarmente al OR como el chance de ganar versus perder. La odds de ganar es tanto porcentaje mayor en el grupo A comparado con el grupo B, teniendo en cuenta la jerarquía de cómo se analizaron los desenlaces. Ahora, en noviembre, Pocock saca nuevamente otro artículo sobre el tema y dice cómo interpretar el win ratio para un par de pacientes elegidos en forma aleatoria que no empataron. Se estima que el odds de la intervención, en este momento, en este caso TAVI, la odds de que el paciente con la intervención gane es de 1.87. Como es una odds, pues lo podemos pasar a probabilidad, que sería del 0.65 del 65%. Y esa es muy parecida a esta, un win ratio de 1.32 se interpreta. Si dos participantes, intervención y comparación, los comparamos, uno de rivaroxaban más aspirina y otro de aspirina solo, y no empatan, la odds que el participante de la intervención gane es de 1.32. Como es una odds, se pasa a probabilidad, odds igual a 1 más odds sería de un 57%. Entonces, esa es la forma como vamos a interpretar el win ratio. El win ratio se parece o va a ser benéfico, cuando los valores son mayor de 1 porque hay más ganadores que perdedores. A diferencia de si usamos el riesgo relativo, el OR, el HR, que si el desenlace es negativo, va a ser menor de 1 el beneficio de la intervención. Entonces, para poderlos comparar, se saca el inverso del HR y si ustedes observan acá, el inverso del HR del estudio Paradigm es muy parecido al win ratio. Miren acá el inverso del HR y es muy parecido al win ratio. Lo mismo en el otro estudio DIC, 1.18, 1.14, miren los intervalos de confianza. Estos son otros tres estudios, el sprint de hipertensión. Acá en la parte superior ven el resultado del inverso del inverso del hazard ratio y en la parte inferior ven el win ratio y podrán observar que son más o menos parecidos. Sin embargo, no podemos decir que el win ratio es el inverso del HR porque el HR tiene en cuenta todos los participantes y el win ratio excluye los pacientes que empataron. Solamente vamos a tener ganadores sobre perdedores de la intervención. Entonces, por eso no podemos equiparar que el win ratio es lo mismo que el inverso del HR. ¿Qué ventajas tiene el HR? Simple, reproducible, hay mucha experiencia con él, requiere la proporcionalidad de los riesgos, ignora eventos fatales que ocurran después de los no fatales y no tiene jerarquía en términos de los desenlaces. El win ratio tiene menos experiencia, hay menos familiaridad, sin embargo, en los últimos años, específicamente en los últimos 3 años, cada vez más lo vemos en los artículos. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. No requiere el supuesto de proporcionalidad, incorpora los eventos fatales que son de interés y permite estudiarlos en una forma jerárquica. Entonces, en este estudio vemos 179 intervención, 179 control. Cuando multiplicamos, se crean 32.041 pares de pacientes. Para muerte ganó la intervención en 45.1, perdió en 26. Para rehospitalización ganó en 12.8, perdió en 4.2. Entonces el win ratio es de 1.87. Ahí vemos el intervalo de confianza y el win, la diferencia del win, acá la vemos también. Listo. Importante, en los desenlaces combinados, utilizando el win ratio, podemos utilizar los desenlaces cuantitativos. Ejemplo, el cambio del BNP, ejemplo, la mejoría en la distancia de la caminata de los 6 minutos, pueden ser incorporados dentro de ese desenlace compuesto.
Acá vemos en cuántos ganas y en cuántos pierde, vemos el win ratio y vemos acá la diferencia de win. Reemplazo de válvula transcatéter en insuficiencia tricuspidea severa. Este artículo es de enero de este año en el New England. Vemos el desenlace combinado, cómo tiene en cuenta primero mortalidad, luego dispositivo de asistencia al ventrículo derecho, intervención, mejoría en la escala de Kansas City de cardiomiopatía para evaluar calidad de vida, mejoría en la escala de NIJA de un punto, mejoría de 30 metros en la caminata de los 6 minutos. Entonces vemos que puede incorporar dentro de ese desenlace combinado desenlaces continuos, lo cual es importante y no lo podíamos hacer, digamos, previamente. Este es otro estudio del 2023. Vemos acá muerte de cualquier causa, stroke incapacitante, stroke no incapacitante, rehospitalizaciones, en cuántas gana la intervención, en cuántas pierde la intervención, y de dividir esto nos sale el win ratio y ya se estima su intervalo de confianza y su valor de P. Dapaglifosina en pacientes críticamente enfermos con disfunción de órgano agudo. Igual se utiliza acá, utilizan para el desenlace jerárquico, mortalidad hospitalaria, inicio de terapia de reemplazo renal, estancia en UCI y el total. Vemos pues que no hay ningún efecto de la dapaglifosina sobre estos desenlaces en pacientes críticamente enfermos. Nos pueden presentar con esta figura donde nos dan el valor absoluto y el valor relativo de cuánto gana, de cuánto se empata y de cuánto pierde. O a veces solamente nos presentan una tabla con los porcentajes de cuánto gana, cuánto pierde, cuánto empatan, y acá nos dan el win ratio. O a veces solamente nos presentan los valores absolutos de cuánto se gana en cada uno de los grupos. Acá está cuánto se empatan y acá tiene el tamaño del efecto del win ratio. A veces nos lo muestran con unas barras horizontales, entonces acá vemos el win ratio global, el 53.9, es la suma del tiempo a muerte 7.2, hospitalización por falla cardíaca 10.6 y la mejoría en la escala de Kansas City 35.9. Y lo mismo en cuántos perdió, y la división pues nos da el valor del win ratio, incluyendo acá tanto variables, digamos, continuas como calidad de vida, rehospitalizaciones y muerte, tomándolo como el más importante. Este estudio es de semaglutides en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada. Entonces vemos lo mismo. Acá en este caso evalúan la variable cuantitativa, la calidad de vida en 3, si mejoró 15 puntos, 10 o 5 puntos. Esta escala tiene 5 puntos como el MID. Y vemos el cambio en la caminata, si fue más de 30 metros de los 6 minutos. La suma de todo esto da que el semaglutide gana en un 63%, pierde en un 30.1 y el win ratio es de 2.1. Acá vemos dapaglifosina para infartos sin diabetes. Está tomando el orden jerárquico de los desenlaces, lo vemos acá. 1 muerte, 7 disminuir 5 o más por ciento del peso. Y vemos el análisis de los 7 componentes, del primero al 6, del primero al 5, etcétera. Y nos están mostrando el win ratio como una especie de análisis de sensibilidad con distintas formas de hacer la combinación de ese desenlace pues compuesto. Semaglutide en pacientes con falla cardíaca y obesidad, lo mismo. En cuántas parejas ganó el semaglutide para muerte, para hospitalización por falla cardíaca, para mejorar más de 15 puntos la escala de Kansas, mejorar más de 10 puntos, mejorar más de 5 puntos o mejorar más de 30 metros en la caminata de los 6 minutos. Entonces,
dentro de las ventajas importantes es que se pueden jerarquizar y yo voy analizando del más importante al menos importante y luego calculo ganadores con perdedores. También puedo hacer el win ratio estratificado. Ejemplo acá, pacientes de novo, pacientes crónicos descompensados y saco posteriormente el promedio ponderado como que fuese un metaanálisis del win ratio de todos los pacientes. Entonces lo puedo hacer estratificado, en este caso por el tipo de pacientes los agruparon. Acá tenemos en pacientes en cuidado intensivo si ingresaron por sepsis no planeada, si no sepsis pero no planeado o si el ingreso a UCI fue planeado y lo estratificaron por estas tres categorías y vemos acá el win ratio, digamos, global. Fuera del win ratio que tenemos acá, viene el concepto del odds, del win odds. El win odds es cuando ya tenemos en cuenta los empates. Dijimos al principio que el win ratio voy a dividir ganadores versus perdedores de la intervención y los empates los excluyo. Pero cuando hacemos el win odds, la mitad de los empates se le suman a los ganadores y la otra mitad se le suman a los perdedores. Y el win odds, acá vamos a ver que nos da muy parecido el win ratio con el win odds, nos da prácticamente igual, dado que el número de empates al final fue muy bajito, del 0.6%. Pero, ¿qué pasa? En uno de los artículos que hay de crítica al win ratio, dice que el win ratio sobreestima el efecto cuando los empates son muchos. Cuando hay un número de empates alto, entonces vemos acá el valor del win ratio y abajo vemos el valor del win odds. Vemos que hay diferencias en todos, digamos, sobreestima el win ratio, sobreestima el efecto cuando los empates son muchos. Ahorita me encontré de hace un mes un artículo donde ya empiezan a utilizar el win odds para mejorar decisiones en oncología. Entonces, existen autores que recomiendan no utilizar el win ratio, sino utilizar el win odds, no tiene pues como digamos ningún problema porque simplemente la mitad de todos los empates se le suman a los ganadores y la mitad de todos los empates se le suman a los perdedores y ese es el win odds y no sobreestimaría cuando hay alto número de empates. Si el número de empates es bajito, pues el valor del win ratio va a ser muy similar al valor del win odds. El win ratio es una estrategia relativamente nueva. Todavía digamos que hay desarrollos desde el punto de vista estadístico. Software ya están disponibles, Stata, en R se hacen los cálculos sin problema. Para determinar el tamaño de la muestra se requieren estudios de simulación, en eso también están trabajando. Y para terminar y a modo de conclusión, traigo el titular de este editorial de noviembre del año pasado, donde dice repensando los desenlaces compuestos con el win ratio. Si esto es un avance o simplemente tenemos, digamos, como más de lo mismo. Muchas gracias. ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien, hermano. Muchísimas gracias, Jorge. Qué buena presentación. Bueno, están abiertos los micrófonos, compañeros, colegas, asistentes, para hacerle preguntas a Jorge sobre la propuesta. Bueno, mientras se van animando, a ver, yo primero tengo que aclarar mis conflictos de interés porque yo siento una intranquilidad natural con los enlaces compuestos. Entonces, cuando nos ponen la tabla de ventajas y desventajas, yo siempre me cargo más a la de las desventajas
y en principio, pues me siento que eso nos deja, me siento intranquilo, mejor dicho, en el aspecto de la utilidad. Entonces, la pregunta puntual, qué bueno que ya Carlos levantó la mano, la pregunta puntual, hermano, es no tanto de la interpretación, porque uno pudiera ser, digamos, decir, usted nos mostró muchos ejemplos con los cuales podemos entenderlo como una razón, como una comparación de razones, como cuántas veces gana usted. Mi preocupación es más hacia la aplicación en la práctica. O sea, desde el punto de vista, digamos, institucional o del paciente o desde el punto de vista de salud pública, cuando nuestro lenguaje de diferencias absolutas y de proporciones es tan aplicable en términos de los cálculos, de los números necesarios para tratar y todo eso, ¿cómo iría esta nueva medida en eso de la aplicación en la práctica? ¿Cómo lo pondríamos más en la forma real de atender, de vernos con los pacientes? Mm, Difícil, a ver. Difícil la pregunta porque, a ver, por ejemplo, el NNT que nos gusta tanto, el NNT no se puede estimar del win ratio dado que estamos excluyendo los pacientes de los empates, o sea, no estamos teniendo en cuenta todos los pacientes como si lo tiene, digamos, el HR y se pudiese estimar. Acá en esta última publicación de noviembre del año pasado, él saca el concepto, POCOC, que es de POCOC, saca el concepto de diferencia, de win diferencia y no lo menciona, fue algo que yo pensé, no sé si el inverso de esta win diferencia, pero volvemos a lo mismo que como está excluyendo los empates, pues no podemos tener un NNT. Entonces, a ver, la verdad, yo diría que con respecto a esa pregunta nos quedamos, eh, digamos, como para los pacientes en lo mismo de cómo interpretar una medida relativa, una medida absoluta, de qué tanto entiende el paciente, que nos gusta el NNT, pues porque es la más intuitiva y la mejor, pero hasta donde revisé el tema, con WinRatio ni con WinOdds se puede sacar el NNT, por ejemplo. Lo tenemos acá o en forma de razón, en forma relativa, lo tenemos acá en forma absoluta, pero no se pudiese sacar, por ejemplo, esa medida. Entonces, sería eso lo que le puedo responder. Vale, hermano, gracias. Sí. Doctor Carlos Willes, adelante. Muchas gracias, doctor Unado. Muchas gracias. Ya con el doctor Unado hemos tenido experiencia en revisar artículos con esta razón de ganadores y le tenía un par de preguntas. La primera es que usted nos mostró que en esas técnicas que uno puede elegir entre emparejado, no emparejado y estratificado, el emparejado es mucho más conservador que las otras dos opciones. Eso pareciera, pues, por el ejemplo que usted nos muestra ahí, y posiblemente tenga que ver con esa dificultad que tiene uno en encontrar esas berracas parejitas, como nos han mostrado también en los puntajes de propensión. Entonces, la pregunta ¿deberíamos utilizar siempre el emparejado? Y entonces estamos asumiendo que en esa razón de ganadores, los ganadores y perdedores tienen factores pronósticos diferentes a la intervención que terminan atribuyéndole parte del efecto. Y la segunda pregunta es si esa decisión del win odds de a rajatabla, la mitad para aquí, la mitad para allá, si cree usted que soluciona el problema de los empates o de pronto ahí nos falta un poquito más de trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Listo, gracias, Carlos Esteban. A ver, en los ensayos clínicos, si tenemos suficiente tamaño de muestra y tenemos que los grupos son, digamos, muy homogéneos en las características demográficas, clínicas, etcétera, la recomendación o lo apropiado sería hacer el no emparejado. Es, digamos, lo que se recomienda. ¿Qué pasa? Este también lo están utilizando en estudios observacionales. Entonces, en estudios observacionales, pues sabemos el problema que podemos tener de sesgos de selección, etcétera, confusión. Entonces, ahí sugieren que, por ejemplo, se puede hacer más el emparejamiento, por ejemplo, por propensity score, juntando igual propensity, grupo de intervención y grupo de comparación. Entonces, para la primera pregunta, Carlos Esteban, yo le diría que para RCT, para RCTs, que fue la mayoría de los ejemplos que les mostré acá, utilizan el no emparejado, sino
todos los de la intervención, por todos los del grupo de control. En algunos casos se puede hacer estratificación, por ejemplo, si en estudios hay seguimiento muy largo, yo puedo hacer entonces estratificación por tiempo de seguimiento, por decir algo, cada 6 meses, si el periodo de reclutamiento, no sé, va 2 años, 3 años en estudio, dependiendo pues, se puede estratificar por tiempo o estratificar pues por distintas características. Entonces, ese sería lo primero, y es que como regla general, en ensayos clínicos con buen tamaño de muestra, que es como lo que vemos en estudios de cardiovascular, de diabetes, etcétera, utilizar el no emparejado. Ahora, con respecto al WinNotes, en este artículo, que son las falacias del win ratio, que a raíz de este artículo del 2023 fue que Foucault sacó el del 2024, porque le responde muchas de estas cosas a estos autores. Él acá dice, pues la estrategia es mitad de los empates para ganadores, mitad de los empates para perdedores, y ahí queda calculado, y en el ejemplo que él pone, vemos acá cómo se disminuye pues el valor del estimador puntual del WinNotes. Ahora, si eso es la solución o no, no les sé decir. Ahí no les sabría decir. Es como la estrategia que utilizaron acá y que mencionan, pero no sé si sea lo mejor. Creo que ahí tiene mucha parte de estadística. No sé si estará Daniel Camilo o alguien que me pueda ahí complementar. Acá hay que, Jorge, acá en el chat hay, yo creo que Jenny debe estar sin micrófono, pero Jenny quedó con la inquietud del último editorial que mostró. Sí. ¿Cuál fue realmente lo que propone el autor con respecto a lo que serían las verdaderas ventajas de la medida? No, a ver, acá en este editorial, pues básicamente todo lo que les mostré, básicamente él apoya y dice que sí es una mejor estrategia, pero viene, por ejemplo, el problema que usted hizo, la pregunta que usted hizo, y es que seguimos en lo mismo, cómo aterrizarlo directamente, porque fíjense que en la interpretación, yo les mostré ahí todas las interpretaciones, estas que son las dos últimas, la que da Pocock en el último artículo. Entonces, mire que dice, ¿cómo interpretamos el win ratio? Si cogemos se me parece como usted interpreta, profesor Fabián, lo de la discriminación. Si cogemos dos pacientes, la odds de que gane la intervención es de 1,87 a 1. Listo. Eh, entonces, pero en ese editorial, la idea que me quedó es que si apoya, y lo que vemos es que cada vez más en las revistas importantes, JAMA, New England, etcétera, cada vez en estudios cardiovasculares presentan más este win ratio para desenlaces compuestos, para el análisis de los desenlaces compuestos. Vale, muy bien. Mario levantó la mano. Mario Geraldo, adelante. Gracias, profe. Gracias, profe Donado. Mario, hola. ¿Qué hay, profe? Pues ahí pues es que la forma, como lo calcula cuando pone pues la fórmula Pocock, eso básicamente sigue como los principios pues a ver, eso, por ahí, profe. La anterior, sigue los principios no, sigue los principios como de la estadística de proporciones, pues básicamente es eso. Y luego, o sea, que uno, o de una, pues, o parecido como a las distribuciones binomiales, en fin, es muy cercano pues a eso es lo que está haciendo. Entonces se deberían de cumplir como todos esos criterios estadísticos similares que se utiliza en esos mismos casos. Yo creo que por ahí es por donde tendría que analizarse, porque es la fórmula que él está utilizando. Y entonces seguir esos criterios estadísticos
cumplen para esas fórmulas, y también mirar si se cumplen en los casos en cada caso particular de cada estudio. Y lo segundo es que debería existir un índice adicional al win ratio que le esté indicando a uno cuánta proporción hay entre empates y los que no son empates. Me explico con un ejemplo. No es lo mismo decir que en un estudio de 110 personas, 100 fueron empates y los otros 10, apenas una décima parte, fueron las diferencias entre ganadores y perdedores. Entonces ahí podemos tener un WR, un win ratio que sea, por decir algo, que tenga una proporción una razón de ganadores por decir algo, de 7-3, pero son muy poquiticos pacientes comparado con los 100 empates. A diferencia de decir que haya 10 empates, no más, y que los otros 100 que sean resultados de ganadores y perdedores. Entonces yo creo que debería existir en el WR como un indicador, y que en algún momento, pues no sé, habrá que llegar a estimar como la validez de qué tanto ese indicador, a partir de qué valor es confiable el resultado, pero que ese indicador le muestre a uno qué proporción hay entre la cantidad de empates y los que no son empates, para uno saber pues, si llega a tener una razón lógica de que la cantidad de los ganadores y perdedores que se están comparando sea suficiente y le esté dando una información de que de verdad hay unos cambios importantes en lo que está ocurriendo. Mario, me parece muy interesante eso. Anímese y le trabajamos. Gracias, profe. Listo, hacemos simulaciones y todo. Anímese, pero me parece Listo, profe, con todo sería un placer. me parece muy interesante. Listo. Y con respecto a lo primero, pues sí, tiene toda la razón con respecto a lo primero que dijo. Bueno, acá no hay manos levantadas, pero hay anotaciones en el chat. Bueno, Mario ya habló. Sandra le dice que muchas gracias. Carlos Yepes. Carlos, ¿quiere intervenir? En vez de yo ponerme a leer lo que escribió, hermano. Tranquilo, no, es que ya casi me voy. Ya casi me toque. Yo creo que es que seguimos pensando que lo complejo, y en este caso referido a los desenlaces, se resuelve con matemáticas, sumas, restas, empates, divisiones, emparejamientos, forzando cosas. Y yo no sé para qué la estadística se desgasta tanto, con un montón de supuestos que nunca los hacen cumplir, sino que los brincan todos. Y la pregunta clave de Donado, en la práctica, ¿esto qué? ¿Usted con su paciente qué le va a decir esto? Difícilmente hasta que muchos médicos lo logren entender. Con este tema me hiciste acordar, Jorge, de la definición, una de las definiciones que escribe Popper sobre la ciencia. La ciencia es el arte de la supersimplificación sistemática, el arte de discernir lo que se puede omitir provechosamente. Gracias. Gracias, Carlito. Yo no sé si Daniela estaba por acá, no sé, pero yo también tenía inquietudes, Jorge, desde el punto de vista ya de la medida. Mire que esta diapositiva es muy ilustrativa. Bueno, primero, quedé yo con la sensación de que la ganancia en la jerarquía que hace la medida, cuando analiza ese orden, primero lo más importante es morirse que hospitalizarse, y hospitalizarse es más importante. Tengo la sensación que esa jerarquía se pierde, por lo menos en parte, cuando al final, para hacer el cálculo, suma los ganadores. Y es decir, independiente de que los ganadores en muerte sean 30%, si los ganadores en hospitalización sean 5%, al sumarlos está dándole una medida natural digamos, a esa proporción. Entonces, siento que ahí en cierta manera se pierde la ventaja de la jerarquización en el cuento de los ganadores, porque nuevamente los ganadores en muerte pueden ser el 5%, pero los ganadores en hospitalizaciones terminarían siendo el 20 o el 25. Y lo otro que me causa inquietud, si Daniel, porque miren que el intervalo de confianza, si bien el intervalo de confianza se obtiene de una proporción, y es la fórmula pues sencilla, con la varianza binomial y todo ese rollo, esa es una proporción entre comillas simulada, porque es una proporción que sale no de recuentos absolutos, sino de recuentos de parejas.
Entonces, si bien la proporción aguanta el intervalo de confianza común y corriente de la varianza binomial, la proporción sale de números de parejas y ahí me parece que es decir, ese intervalo de confianza también me genera como una cierta maluquera. No sé si Daniel esté por ahí para que nos cuente. Yo creo que ya se fue. Ya se fue. Sí. Lo último, con respecto a lo que dijo, tiene razón. A ver, por ejemplo, que es una de las críticas que cuando habla de las falacias, una de las críticas que le hace es que aunque tiene en cuenta desenlaces cuantitativos, por ejemplo, claro pues que mejoría en la calidad de vida es clínicamente importante, pero por decir algo, el BNP, si en cuanto mejoró el BNP, resulta que ese pudiese jalonar con respecto a los otros desenlaces que estaban previamente. Entonces, realmente eso puede pasar con el win ratio. Sí. Bueno, igual tenemos que seguir en la jugada, hermano, porque es que esto llegó, probablemente tenga una larga vida en el mundo de la investigación clínica, entonces tenemos que ir mirándolo como con mucho detalle. Bueno, yo creo que ya nos estamos, si quiere usted mira, Jorge, las anotaciones que hay aquí en el chat, que veo que son larguitas. Perfecto. No, Carlos, Natalia, si no hay bueno, acá hay una, bueno, Carlos hace más una anotación, no emparejado será una premisa. Parece más una anotación, bueno, pero me parece importante la pregunta de Natalia. Si entre desenlaces no hay muerte, ¿cómo se maneja el evento competitivo para el desenlace de interés cuando hay muertos por otras causas? Si en el desenlace, a ver, si entre los desenlaces no hay muerte, ¿cómo se maneja el evento competitivo para el desenlace de interés? Pero dice, no entiendo, porque dice que no hay muertes y después dice que hay muertes. O Sería sea, mortalidad de la causa pregunta es, si específica. tenemos un desenlace compuesto en el cual no hay muerte, el desenlace compuesto es solamente necesidad de revascularización, nuevo infarto, suponiendo, necesidad de revascularización, nuevo infarto u hospitalización. Y ahí podemos hacer una jerarquía, es más maluco infartarse que un cateterismo, pero resulta que en la vida real hubo pacientes que se murieron antes de tener un negocio de esos, aunque el desenlace muerte no esté metido dentro del compuesto, entonces ahí ¿cómo se manejaría Ya. el concepto del competing? Porque si se murió no lo cateterizan. Estoy poniendo Ya, un ya. ejemplo pues para interpretar lo que está mencionando Natalia. Ya. Ahí sí ya lo entendí. Em, a ver, ahí lo que, o sea, si, espérame, yo miro acá. Si el paciente se murió antes y la muerte no es, em, el paciente se murió de otra causa, eh, bueno, no sé si quedaría como perdedor en el grupo que esté. Creo que eso habría que mirarlo Sí, con hay que detalle. mirarlo con calma, porque Sí, el con detalle calma. sería que si el Sí, desenlace, sí, si dentro del compuesto no está la muerte, sí, no parecería saludable acomodar ese muerto a ninguno, ni sí, al tratamiento ni al control. Es sí, complicado, está sí, habría complicado. Sí, que, sí, buenos días a todos. Muchas gracias, profe, por su intervención. Qué pena, sí, estaba con esa duda, Natalia, pues, con el manejo de los compiten rigs, pero sí, sería como me queda esa duda porque en caso de que uno maneje otros desenlaces, sería difícil de manejar esa información cuando mueren por otras causas y bueno, cuando no son uno o dos, de pronto no tanto, pero cuando es significativo, cuando uno analiza HR, sí se debe tener en cuenta. correcto. A ver, mire, poco en esta publicación del 24 dice, el win ratio es relativamente nuevo y todavía hay desarrollos desde el punto de vista ajustes por win ratio ajustado por covariables, estudios de no inferioridad, diseños adaptativos. O sea que él todavía, digamos, está invitando, como Mario dijo, todavía a nuevos desarrollos. Es algo relativamente nuevo y creo que
que va a tener más desarrollo de aquí para adelante. Sí, es probable, es probable. Ya estaba mencionando también, Carlos, en el chat que en algún momento pudiera ser razonable tener una especie de análisis de sensibilidad que nos muestre la manera tradicional de los desenlaces compuestos con una medida de las que tenemos estándar de riesgo y qué pasa si miramos ese mismo análisis de desenlaces compuestos con esta razón de ganadores o incluso con los tres, incluso con las tres medidas. Mire su HR, el desenlace compuesto, mire su WR, mire su WOR, a ver qué tan confiables son los resultados de la investigación en términos de la eficacia para los pacientes. Correcto. Eso sí lo han hecho varios artículos. Colocan el HR, colocan el win ratio para el mismo desenlace y sí, eso sí lo han hecho. Y ahí lo único problemático es cuando nos da en uno y no nos da en otro. Ahí sí nos toca sacando los ojos a ver qué hace. Exactamente. Bueno, mis amigos, 805. Muchísimas gracias, Jorge. Una presentación muy bacana, muy productiva, muy participativo. Yo creo que se cumplió al máximo la meta de aprendizaje.